vamos a hablar de todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Busque a una persona que tiene ahí a la par o a la persona que ignoró cuando dijimos que era su hermano guapo. A esa persona dígale, todo se lo debo a Él. Algunos se están dando cuenta que no le dijeron guapo anteriormente. Todo se lo debo a Él. Y si pues me acompaña a estar en sus pies mientras leemos Marcos capítulo 12 versículo 1. Si no trajo su Biblia, no se preocupe, va a estar en pantalla. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén. Ese amén sí me animó. A veces digo, ¿cuántos están listos para la palabra de Dios? Y nadie dice nada, ¿no? Y uno se siente como que, pues, ¿a qué vine? Pero ¿cuántos están listos para la palabra de Dios? Eso sí me anima. Marcos 12, versículo 1 dice, después Jesús comenzó a enseñarle con historias. Un hombre plantó un ¿qué? Viñedo y los cercó con un muro. Cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de ¿qué? Vigilancia. Y luego les alquiló el ¿qué? Algunos ¿qué? Agricultores arrendatarios. Estaba rentando este viñedo y se mudó a otro país. Entonces aquí podemos concluir un par de cosas. Jesús quiere enseñarle a un grupo de personas y a este grupo de personas les enseña a través de una historia. Y aquí notamos que hay un hombre que construyó un viñedo, él puso un muro, él hizo el hoyo, él plantó, él sembró y él estaba haciendo todo lo que se ocupa y después se lo dio a unas personas para que ellos rentaran ese lugar. Y después dice el versículo 2, llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. En otras palabras, él hizo todo el trabajo y ellos lo único que tenían que hacer es darle parte de la cosecha que le corresponde a él. Es un buen trato, ¿no? Que alguien trabaja todo, te da la casa y te dice, lo único que tienes que dar cuando te dé ganancias, tienes que darme parte de esas ganancias. Entonces la Biblia continúa y dice, pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza. A veces da ganas de darle una paliza al que viene a cobrar la renta, pero no lo hago. Y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Qué mal agradecidos, ¿no? No solo construyó, digamos, la casa, el negocio, y les dice, cuando tengan ganancias me dan una parte de eso. Y ahora el tiempo era de cobrar, y ellos en vez de pagar lo que es más que justo, le dan una paliza al mensajero. Yo creo que si no te gusta el mensaje, no mates al mensajero, ¿no? ¿Qué culpa tiene el mensajero? Él solo está trabajando. Y luego dice el versículo 4, entonces el dueño envió a otro siervo. Imagínese la paciencia del dueño. Yo no mando si alguien me debe y le pegan al que yo mandé, yo vengo con todo el peso de la ley, yo vengo con el policía, el detective. Pero mire la paciencia de este dueño, que él manda a otro siervo, pero a ese siervo lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Qué tan fuerte fue ese golpe, ¿no? Que lo pusieron en la Biblia, que le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió, lo mataron. Están de mal en peor. Yo creo que no tienen conciencia, ¿no? Ya después de la segunda, tercera vez uno diría, no, pues ya basta, ¿no? Ya hicimos demasiado daño. Pero después dice que mataron a este otro siervo, pero después dice la Biblia que ese dueño envió a otros con ese, no a otros, sino a otros. Y a unos los golpearon y a otros los mataron. Imagínense cuánta paciencia. Yo estuviera pensando, ya no voy a mandar más siervos, me los están matando. Y luego, ¿qué va a hacer con mis otros negocios? Hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien, ¿qué dice? Amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió. ¿Por qué pensó el dueño? Sin duda,
respetarán ¿a qué? A mi hijo. Vamos a ver cómo tratan al hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta ¿qué? Propiedad. Matémoslo y nos quedamos ¿con qué? Mire qué malvados. Ahí nos damos cuenta sus intenciones desde el principio. Ellos desde el principio no querían pagar el alquiler, no querían pagar la renta. Ellos querían quedarse con todo el changarro, con todo el negocio. Así que lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera de ¿qué? Y Jesús dice: ¿qué creen que hará el dueño del viñedo, del negocio? Preguntó Jesús. Le dijeron: irá y matará a esos agricultores. ¿Y qué va a hacer con el viñedo? Lo va a entregar a otras personas que sean justas. Y luego Jesús dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se convierte en la piedra ¿qué? Principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Esta parábola o esta historia, el viñedo es el pueblo de Dios y aquellos agricultores son los líderes religiosos, aquellas personas que se les entregó un pueblo para administrar, pero como son malos administradores o porque tal vez llega el momento que ya ellos se creen jefes, ellos ya no estaban contentos con repartir la ganancia, ellos querían quedarse con todo el negocio. ¿Ha conocido a gente que no son dueños, son administradores, son gerentes, se puede decir, pero después de un tiempo actúan como que si ellos son los dueños de la empresa? ¿Alguien ha conocido a alguien así que se creen los dueños de la empresa? Nomás se le da un poquito de autoridad y luego ya quieren mandar. Yo creo que es más o menos lo que está pasando aquí. Pero antes de continuar, ¿por qué no me acompaña y oramos? Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido que el día de hoy, al salir de este lugar, que sin duda reconozcamos que todo te lo debemos a ti. Te debemos nuestra vida, nuestra respiración. Y te doy gracias porque el día de hoy nos vas a hablar. Te doy gracias y te pido que remueva los obstáculos y nos enfoquemos completamente en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. En esta historia vemos que hubo un grupo de agricultores que después de un tiempo se la creyeron. ¿Y cuántos pueden ser sinceros y levantar su mano? ¿Cuántos hemos conocido a personas que nomás le das un poquito de autoridad y ya se creen los dueños? Levante la mano, vamos a ver si no lo conoce, siga viviendo, se le va a cruzar en el camino. Tome esto a crédito. Hay personas que después de un tiempo, ciertas posiciones, ellos se creen el dueño de todas las cosas. Y yo creo que no importa si eres líder en la iglesia, eres líder en lo secular, en tu negocio, o si eres líder de hogar, todas las bendiciones de la vida traen responsabilidades, ¿cierto? Todas las bendiciones. Qué bueno que eres un papá y esa es una bendición, pero también conlleva responsabilidad. El manejar es una bendición porque eso significa que ya no tienes que caminar y puedes manejar, y eso trae responsabilidad. Es una bendición, pero tienes que seguir las leyes. No puedes manejar como a ti se te dé la gana. Tenemos que seguir las leyes y tenemos una responsabilidad. El ser líder de una iglesia o del pueblo de Dios, eso conlleva responsabilidad. No sé por qué hay personas que ven ciertas posiciones, ya sea en la iglesia o en el trabajo, y las ven como, ay, cómo me gustaría ser tal persona, pero nunca se ponen a pensar, cuánta responsabilidad va con el trabajo de tal persona. Yo he escuchado de personas que dicen, yo quiero ser millonario, pero nunca se ponen a pensar cuánto conlleva la responsabilidad de ser millonario. O a veces he escuchado personas que dicen, yo quiero ser el presidente de esta empresa.
Y yo me pongo a pensar, ¿seguro que quieres ser presidente? Si te quejas apenas abriendo la puerta, imagínate el presidente. Porque a veces se nos olvida la responsabilidad que conlleva la bendición que tenemos. Yo lo he compartido varias veces aquí, pero a mí cuando iba a convertirme en papá por primera vez, me decían muchos, qué bueno que ya viene su bendición. Y todos me decían, oh, qué bendición que ustedes van a tener una hija, es una bendición. Y escuchaba mucho de la bendición, ya casi le iba a poner a mi hija, te llamas bendición. Pero me recuerdo que a las 2 de la mañana no se sentía como bendición. O cuando se hacía del baño en momentos inoportunos, que momentos que uno no estaba esperando, no quisiera pasar, especialmente en público. Y a veces ellos hacen del baño de una forma que como que va en contra de la gravedad, porque se encuentran en lugares que uno dice, ¿cómo es que le llegó hasta acá? Y uno tiene que prepararse, y en esas situaciones no se siente como una bendición, ¿no? Porque las bendiciones siempre vienen acompañadas de una responsabilidad. Si no tienes un hijo o una hija, créeme, pronto te va a pasar. Pero todas las bendiciones tienen una responsabilidad. Ahora les quiero contar una historia. Hay una persona que yo conocí. Le voy a poner Socorro a esta persona. No le quiero decir el nombre de esta persona, pero yo trabajé con Socorro. Yo sé que no la conoce, así que no se preocupe. Este es un chisme entre nosotros. No se lo voy a contar a nadie. Pero Socorro en el 2021 trabajaba en uno de los proyectos más grandes que tenemos en la empresa. Y yo me recuerdo que yo fui parte de ese proyecto, pero yo era el chalán del chalán del chalán del chalán del chalán del chalán del chalán. O sea, era un don nadie en su proyecto. Pero yo en mi mente dije en el 2021, algún día voy a trabajar con tal persona y voy a ser de su círculo íntimo y voy a ser parte de este círculo que están enfrente de este proyecto. Lo miraba así como que algún día, pero también lo miraba así como que tal vez nunca pase, ¿no? Porque ni conoce mi nombre. Pero me recuerdo que pasaron los años y gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar con ella, con Socorro. Gracias por su ánimo, por su aplauso. Y qué bueno que lo logró, hermano. Ya veo que no me apoyan. Era un simple gracias, muy amable. Usted también se va a ir con todo y zapatos al cielo. Pero me recuerdo que finalmente lo logré. Pero ¿sabe lo que pasó con Socorro? Socorro empezó en este proyecto y me recuerdo que en el 2021, cuando yo era un don nadie, era el chalán, 1000 chalanes y luego ya era yo. Me recuerdo que ella era muy amable, muy amable. Pasaron los años, ¿sabe lo que pasó con Socorro? La posición y el ego se le empezó a subir a la cabeza, que ella ya se convirtió casi en dueña y se creía que era la que mandaba allí. ¿Conoce a gente así? Que se cree que ellos son los únicos, la única Coca-Cola en el desierto. Sí, salud. Sí, ha conocido personas así. Pues así se convirtió en Socorro. Tal vez fue el ego, la pandemia, no sé qué pasó. Pero resulta que estuvimos trabajando juntos ahora en un proyecto y yo creo que teníamos una buena amistad. Y yo trato de no pelear con nadie y pues yo creo que me la llevo bien con la mayoría de personas, menos los que viven conmigo, pero esa es otra historia. Es broma, la pasamos bien en la casa también. Pero me recuerdo que estaba con Socorro y a las 4 de la mañana, porque nosotros estamos encargados de transmisiones, algo que se transmitía en las redes sociales. Me recuerdo a las 4 de la mañana me llamó mi jefe y me dijo, alguien está haciendo una transmisión y necesitamos quitar esa transmisión porque esa no fue autorizada y están hablando de cosas
privadas de la empresa. Imagínense, yo todo dormido, yo me levanto y empiezo a investigar qué es lo que pasó. Estoy viendo las cuentas y yo no puedo encontrar dónde esta persona está transmitiendo. Es una persona al otro lado del mundo que estaba haciendo un en vivo y yo no hallaba cómo quitarle el hecho de que él estaba transmitiendo. No hallaba la cuenta cuando de repente encuentro un correo de Socorro que mandó una pregunta al jefe de mi jefe, del jefe del jefe. Y ella dijo: ¿cómo es posible que estén transmitiendo? Seguro es Tirso que la ha regado. Y la mandó a todos. Y yo creo que Socorro no supo que a mí me incluyó en el correo electrónico. Yo creo que ella pensó: él no va a estar aquí y ahorita me lo echo bajo el bus, como dicen en inglés. De hecho, no me echó bajo el bus, me lanzó con todas las fuerzas, me dejó muy mal parado. Que me llamó mi jefe y me dijo: ¿es cierto que fue tu culpa? Y yo, como eran las 4 de la mañana, estaba medio dormido. Yo estaba como que 90% seguro estoy que no soy yo, pero está ese 10% que tal vez sí fui yo y que la haya regado. Y me recuerdo que ella continuó a hablar mal de mí. Y yo pensé que éramos amigos, pensé que tal vez me iba a dar una llamada, decir: hey, yo creo que la regaste, vamos a solucionar esto. Pero no, Socorro se había convertido en dueña y ella, si a alguien iba a sacrificar, iba a ser a Tirso y no a Socorro. Pero ¿saben lo curioso? Es que después de la investigación todos se dieron cuenta que no fue mi culpa, fue la culpa ¿de quién? De Socorro. Y yo dije: gracias a Dios que no fue mi culpa. Pero me recuerdo que la vez que la vi en persona me empezó a esquivar, porque ella sabía que la había regado conmigo y me había dejado mal parado. Y después, gracias a Dios, se aclararon las cosas, pero ahora ella quedó mal parada. Y les cuento esta situación porque a veces las personas, o en el transcurso de tener una posición, se nos olvida que nosotros solo somos aquellos que estamos sirviendo al dueño. Todos tenemos un gerente, todos tenemos a alguien que estamos sirviendo. Y ella en esa situación, no sé si pensó: es mejor que muera él que muera yo. No sé cuál fue su razonamiento, pero gracias a Dios la llevamos en paz después de allí. Y pues yo después empecé a bromear con ella: ¿te acuerdas cuando me lanzaste con los leones y me dejaste ahí morir? Y después resulta que eras tú y yo no te lancé con los leones. Pero la pasamos bien. Pero les cuento esta historia porque a veces no es cierto que ciertas posiciones en la vida uno se la cree y se convierte en dueño y piensa que es por causa de uno que uno tiene todas estas bendiciones. Por ejemplo, hay personas que llegan 10 años a la misma iglesia y se sientan en la misma silla, que cuando llega una nueva persona dice: ¿quién se sentó en mi silla? ¿Sí saben personas así? O tal vez fuiste tú que lo pensaste. Pero a veces nos convertimos en el dueño de esa silla, como que esta es mi silla. Y pensamos que si no fuera por mis diezmos, esta silla no estuviera aquí. Y lo vemos en diferentes círculos. A veces me reúno con pastores y hay ciertos pastores que piensan así: es que tal pastor se llevó a mi oveja. Y yo: son suyas. Ese es el problema. Las ovejas son del Señor, no suyas. Pero a veces nos adueñamos de las cosas al punto que se nos olvida que si no fuera por el Señor, no tuviera nada de lo que tengo el día de hoy. Él es el dueño de todo y no yo. Así que si es tu silla, si es tu familia, el dueño de eso se llama Dios, y nosotros solo somos los administradores de lo que Él nos ha entregado. Dice la Biblia que si Él no te da la semilla, tú no puedes sembrar la semilla sin que Él te la otorgue. Es decir, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios.
¿Por qué a veces nos adueñamos de las cosas? Bueno, dicen los psicólogos, es porque a veces pasamos mucho tiempo en una posición y en esa posición, cuando lo haces bien, las personas vienen y te halagan y te dicen: qué buen pastor eres, qué buen líder eres, qué buen padre eres, que llegas a creértela y después piensas que tú eres el dueño y que tú eres la causa de todo lo que está sucediendo. Pero hoy día quiero que usted sepa, aunque nos duela el orgullo, todo se lo debemos a Él. Todo. Nuestra familia no estuviera con nosotros si no fuera por Dios. Nuestra iglesia no estuviera así como está si no fuera por Dios. Y yo sé que hay adversidades allá afuera. Hubo un montón de lluvia esta semana y personas pasaron mucha dificultad, pero siguen vivos gracias a que Dios nos ha dado la vida eterna, nos ha dado vida, nos ha dado respiración. Pero a veces se nos olvida y pensamos: es mi derecho, me lo merezco. Y a veces se nos olvida porque tenemos ya la costumbre y pensamos: es mi herencia. Así como estos agricultores, que ellos no construyeron ese negocio, ellos no cavaron el hoyo, ellos no hicieron la siembra, ellos no construyeron la casa, ellos solo llegaron a lo que ya estaba hecho. Me recuerda Génesis. Dios hizo el jardín, Dios hizo el paraíso antes de hacer a Adán y Eva. Dios le entregó a Eva y a Adán algo ya hecho. No vino Jesús o Dios y les dijo: bueno, ármense algo. Él les entregó algo ya hecho, porque nuestro Dios nos entrega las cosas ya hechas y nos dice: administra lo que te di. Así que el problema no es tener la viña o no tener el negocio, o tener el negocio. El problema es olvidarte que el negocio, tu familia, tus talentos no son tuyos, son de Dios. Ese es el verdadero problema, cuando se te olvida a ti que tú no eres el dueño de las cosas. Qué bueno por el carro que tengo, pero el dueño se llama Dios. Legalmente aquí en la tierra, entre los seres humanos, sabemos que pues nosotros somos el dueño, pero el dueño de todas las cosas materiales, todas las cosas buenas que yo tengo, se llama Dios. Él es el dueño. El problema a veces existe cuando nosotros creemos que fue por mis fuerzas, por mi causa, por lo que yo hice. Pero no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Él. Así que si Él es el dueño, en mi mente jamás debe cruzar la idea de que esta es mía o esto es mío. La iglesia es del Señor, no es de un pastor. Yo he escuchado a pastores que dicen: es que en mi iglesia y tal cosa. Y yo digo: la iglesia es del Señor. ¿Por qué se enojan cuando una oveja se va a otro lado? ¿Qué tal si Dios fue el que la llevó a otro lado? Yo a veces hablo con estos pastores y les digo: usted y yo no somos los dueños de las ovejas. Dios nos dice: aquí pastorea, pero el dueño de todas las ovejas se llama Dios. Y nosotros estamos aquí solo administrando lo que Él nos ha entregado. Y pensé que justo que estamos a un par de semanas para terminar el 2025, es bueno que sepamos primero, antes de ir al 2026, que todo lo que tengo no es mío, es de Dios. A Él le pertenece todo. Y no olvidarnos de ese hecho, como estos malagradecidos agricultores que Dios, el dueño, les entregó todo ya hecho y sin embargo no querían pagar la renta. Malagradecidos. Y podemos criticarlos, pero seamos sinceros, Dios nos ha entregado la vida y ni a veces oramos. Dios nos ha entregado la respiración, ni nos levantamos diciendo: gloria sea al Señor porque tengo otro día para respirar. ¿Por qué? Porque a veces nos adueñamos tanto que pensamos: es porque yo me levanté, es porque yo me esforcé. Y gracias a Dios que te esfuerzas, pero todo lo que tú haces con tus fuerzas no fuera posible sin lo que Dios te da. Mire lo que dice Génesis 4, versículo 4. Abel también presentó ¿qué? Dígalo fuerte. También presentó ¿qué? Una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor, ¿qué dice? Aceptó a Abel y también ¿a qué? A su ofrenda. Su hermano, dice la Biblia, pero no aceptó a Caín, su hermano, ni ¿qué?
Esto hizo que Caín se enojara mucho. Esto hizo que Caín se enojara mucho. ¿Y qué dice? En otras palabras, no lo podía esconder. ¿Ha visto gente que dice que no está enojada y se le nota en la cara? Así estaba Caín, se le notaba en la cara y dice: serás aceptado, el versículo 7, si haces lo correcto. Entonces, Dios le dice a Caín, ¿sabes? El problema no es que tu ofrenda no es buena o que esto, lo otro. El problema es que lo estás haciendo incorrectamente. Y yo aceptaría tu ofrenda si lo haces de la forma correcta. Entonces, ten cuidado, le dice el Señor, el pecado está ¿qué? A la puerta y ansioso por controlarte, pero tú debes ¿qué? Dominarlo y ser su. Entonces, cierto día, uno pensaría, después de la regañiza, él va a cambiar, pero hay gente terca, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos conocen a gente terca? Que ya sabiendo lo correcto, todavía hacen lo incorrecto y todavía se atreven a decir: ¿y por qué me va mal? No te creo. Cierto día, Caín dijo a su hermano: esto ya está planificado, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel. ¿Y qué dice? Lo mató. Qué cruel. Para hermanos así, ¿quién ocupa enemigos, no? Versículo 9 dice: luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? No es como que Dios dijo: ¿y ahora qué pasó con Abel? Dios ya sabía, pero le da una oportunidad a Caín, otra oportunidad, así como en el texto de Marco, que el Señor, el dueño, le da oportunidad tras oportunidad a estos agricultores. Ahora le da una oportunidad a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y él dijo que, aparte de asesino mentiroso, no sé dónde está, y todavía se enoja y dice: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? ¿Ha visto a gente que todos sabemos que la ha regado esa persona y todavía se atreven a tener una mala actitud sobre eso? Que uno dice: yo ya sé que la regaste ¿y esta actitud qué? Esta mala actitud, así como me pasó con Socorro, yo sabía que ella sabía que la había regado conmigo y todavía se hacía de rogar, como que yo la tenía que perdonar a ella, de ir a rogarle: por favor, perdóname. Debería ser al revés, la que ofendió, la que me insultó fue ella. Y sin embargo, ella es la que se escondía. Y así hay personas, así como Caín, que se van y se esconden o mienten. Y lo que se me hace curioso es de que la Biblia dice que Abel mató a unos corderos y su ofrenda fue aceptada. Caín, él ofreció unas plantas y su ofrenda no fue aceptada. Y viene Dios y le dice: ¿sabes qué? Si haces lo correcto, tu ofrenda va a ser aceptada y me vas a agradar a mí. Y uno pensaría: Caín se va a arrepentir, va a hacer lo correcto. Pero dice que un día por la mañana le dice a su hermano: vamos a salir. Y mientras están allá en el campo, él mata a su hermano. Y yo creo que es mucho más fácil matar al cordero que matar a tu propio hermano. Así que no es cuestión de que: ay, es que estaba muy difícil matar al cordero, por eso maté a mi hermano. Esta no es cuestión de disponibilidad, de capacidad. Esta es cuestión de que realmente quieres agradar a Dios, sí o no. Porque él podía matar al mismo cordero. Ya vimos que podía matar a su hermano. Matar a su hermano era más difícil que matar a un cordero. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y sin embargo, dice la Biblia que él decidió matar a su hermano. Y todavía tiene una mala actitud. Porque cuando estás mal, todo te cae mal. Porque seamos sinceros, la amargura tiene buena memoria y se acuerda de todas las cosas negativas, y en todo momento está presente algo malo.
Puedes ir a un buen lugar, a un buen restaurante, pero si eres una persona amargada, hasta en los lugares lujosos vas a encontrar algo amargo. ¿Por qué? Por tu mala actitud, por lo que está pasando en tu propia vida, porque en tu perspectiva las cosas van mal. Aquí vemos a Caín, que en vez de matar a un cordero, decide matar a su hermano. En vez de decir, ¿sabes qué? A Abel le funcionó, voy a matar yo a un cordero. Pero él decide, mejor voy a matar a mi hermano. Esa decisión de ir en contra de la voluntad de Dios es muy similar a estos agricultores que decidieron ir en contra de la voluntad de Dios cuando empezaron a golpear a aquellos que envió el Señor, el dueño, a recibir su paga. Y seamos sinceros, a veces nosotros se nos olvida que el dueño de todo es Dios y tomamos decisiones como Caín. Y en vez de agradar a Dios con nuestras acciones, matamos y crucificamos a nuestros hermanos. Y aunque no me diga amén, es muy cierto, porque solo los cristianos crucifican a otros cristianos. En las iglesias, los chismes y cómo hablan mal de otros hermanos. Yo he estado en situaciones donde he escuchado de tal persona hizo tal cosa, y no solo esa iglesia se encarga de regar lo que hizo tal persona, sino que a esa iglesia ya no lo dejan entrar, al punto que lo ven como que si fuera peor que Satanás. ¿Cierto o no? Ahora vamos a ver una encuesta. ¿Cuántos conocemos casos así? ¿Por qué hay más personas que levantaron su mano? Porque no solo en la iglesia sucede, sino también en lo secular. Cuando las personas se creen dueños, se olvidan del dueño y hacen su propia voluntad. Y cuando hacen su propia voluntad, en vez de agradar al dueño, que realmente es el dueño de la propiedad, buscan matar a sus siervos. Por eso Jesús le dice a un grupo de religiosos: yo te he mandado a profetas para que sepas que estás en el lugar equivocado, vas en el lugar equivocado, pero a mis profetas los has insultado, le has golpeado. Y Dios es tan misericordioso que te manda un profeta, te manda otro profeta, y sin embargo no le hacemos caso. ¿Por qué no le hacemos caso? Porque a veces se nos olvida que los dueños de la viñeda, de la viña, no somos nosotros, es Él. Él es el dueño de todo. Todo se lo debemos a Él. Pero ¿cuándo es que llega este sentimiento de me lo merezco, es mi derecho? Es cuando dejamos que Satanás llene nuestro pichel, nuestro vaso de orgullo, y pensamos: esto yo lo hice. Esta viña funciona porque yo lo hice así. Se nos olvida, Él fue el que construyó todo. Él fue el que edificó, Él fue el que plantó esas uvas allí. No fui yo. Y yo creo que si vamos a empezar un buen 26, necesitamos quitar la idea de que nosotros somos los dueños y nosotros tenemos el derecho de hacer lo que nosotros se nos dé la gana. Así vivía cierto pueblo en Israel, desenfrenadamente. Y siempre las personas que viven desenfrenadamente con las cosas ajenas terminan mal. Termina mal. La viña es del Señor. Con razón Jesús le dijo: necesitamos orar no por la mies, sino por obreros, gente dispuesta a trabajar, no gente que venga a adueñarse de las cosas. ¿Ha visto a personas que no trabaja pero cómo manda? Que no hace las cosas pero ellos sí opinan. He conocido a muchas personas que ni siquiera han estado allí para cavar los hoyos enormes que se ocupa para construir un edificio enorme, pero cuando ya está la sala, ¿cómo vienen a opinar? ¿Por qué existen estas personas? Porque después de un tiempo nos creemos los dueños y se nos olvida que todo se lo debemos a Él.
Todo se lo debemos a Él. Así como un pastor, esa oveja no te pertenece, así debemos de pensar que toda nuestra vida es gracias a Él. Mi familia, mis talentos. Hay gente que dice a la iglesia: yo no voy a ir a tocar, no voy a usar mis talentos porque se portaron mal conmigo. Oh, ¿será que se nos olvidó que ese talento te lo entregó también el Señor? Así que en realidad la pregunta que todos nos tenemos que hacer es: ¿qué estamos haciendo con lo que Dios ha entregado en mis manos? ¿Será que Él va a decir: buen, fiel siervo, que has tomado un noviazgo y lo has convertido en un matrimonio saludable? Qué fiel eres que has tomado un matrimonio y lo has construido en una familia saludable. Qué fiel líder eres que has tomado esta comunidad y la has construido en una iglesia que refleja el amor de Dios. ¿Qué es lo que Dios dirá de lo que Él nos ha entregado en nuestras manos? ¿Será que nos hemos convertido en dueños y ya pensamos que estamos tan cómodos que pensamos: bueno, ¿para qué voy a soñar? ¿Para qué voy a trabajar más? Porque ¿a quién le debo? Yo soy el dueño. Yo no le voy a estar pagando la renta al Señor. Cuando piensas así, te conviertes en el jefe de tu propia miseria. Pero cuando reconoces que si no fuera por el Señor, tú le das gracias a Dios en todas las circunstancias. Estoy respirando, gracias sea al Señor. Hay gente que no respiró el día de hoy y yo estoy respirando. Y si usted no me cree, vaya al hospital y dése cuenta qué tan bendecido es usted. Qué tan bendecido es usted con todo lo que usted tiene. Esta semana estuvieron los jóvenes dando ayuda a aquellas personas en necesidad, y como todos lo sabemos, estuvo lloviendo bastante. Pero no es hasta que vas a dar esas cosas y ayudar a las personas que te das cuenta. Hay gente que ni chamarra tiene, y estuvo lloviendo y estuvo un gran frío. Hay gente que esa fue su primera vez que fueron alimentados, y nosotros que tenemos frijoles todos los días encontramos algo por qué renegar. ¿Por qué? Porque a veces, si somos sinceros, en nuestro propio mundo nos creemos el dueño de todo. Y esas personas que son los dueños de todo a veces buscan posiciones en vez de buscar agradar a Dios. Esto es lo que Dios quiere, esto se va a hacer. Y hay gente que quiere ser un gran pez, pero una pecera muy pequeña, y no se unen a otra pecera más grande porque allí no pueden ser los peces grandes. Ellos lo que están buscando es adueñarse, mandar, tener autoridad. Pero yo no le doy gracias a Dios por las posiciones, yo le doy gracias a Dios por las bendiciones, que es muy diferente. La posición me la puede dar, me la puede quitar, pero que no me quite sus bendiciones. Eso es lo que importa. Pero ¿por qué tenemos a muchos seres humanos buscando posiciones? Porque quieren mandar, quieren tener el control. Y así como Caín, él dijo: es más fácil eliminar el problema es Abel, yo no. Y no se dé cuenta que él era el problema. Él pensaba que todo lo que él estaba haciendo estaba en lo correcto. Con razón la Biblia dice: todos los seres humanos piensan que su camino, ese es el correcto. Así se debe guiar a una iglesia. No sabe cuánta gente viene y dice: usted debería hacer esto, debería hacer lo otro. Porque todos podemos gobernar fácilmente y opinar sobre la vida de los demás, pero si vemos nuestra propia vida, ¿se ha visto a personas así que fácil opinan cómo el otro debe de vivir, pero ellos no viven así? ¿Por qué? Porque hay muchas personas como Caín o como estos agricultores que al final de la historia nos damos cuenta lo que realmente querían era la herencia y quedarse con la propiedad. Poder decir como algunos jóvenes: me voy de mi casa, de mi papá y de mi mamá, porque el que quiere tomar las decisiones soy yo. Ya no quiero pedirle permiso ni a mamá ni a papá. Yo quiero hacer lo que a mí se me dé la gana. Y luego sales allá afuera y te das cuenta: siempre hay alguien más que manda. Tienes que seguir las leyes, tienes que pagar renta, y siempre estamos sirviendo a alguien más. Entonces, si vamos a servir a alguien más, por lógica, debería de ser Dios. Si de todos modos vamos a tener que servir a alguien, ¿por qué no elegimos el día de hoy, antes de empezar del 2026, vamos a servir a Dios en todo lo que yo haga? Yo voy a agradarle en mis negocios, en las relaciones, en la iglesia, en todos los lugares que yo esté, voy a agradar
a mi Dios y me adueño, el que gobierna sobre mí. ¿Por qué? Porque todo se lo debo a Él. Los agricultores querían quedarse con la viña y no se dieron cuenta que no era por lo que ellos hicieron que tenían la viña, era por lo que Él hizo. Yo tengo salvación no por lo que yo hice, es por lo que Él hizo. Yo puedo respirar, ni sé cómo respiro, pero no es por lo que yo hice, es por lo que Él hizo. Y todos tenemos un episodio, un escenario en nuestra mente donde podemos ser sinceros y decir: si no fuera por el Señor, yo no sé dónde estuviera el día de hoy. Si Él no me libra de este accidente, si Él no me libra de esta persona que estaba abusando de mí físicamente y que sacó la pistola, yo no estuviera aquí. Todos tenemos una escena en donde podemos decir: si no fuera por el Señor, no estuviera el día de hoy en este lugar. El problema es que se nos olvida de que Él es el dueño y que todo se lo debemos a Él. Todo, todo, todo. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está? Señor, te pido que el día de hoy, si es nuestro orgullo, si es nuestra altivez, no sé lo que sea, pero si hay algo que estorba y nos está haciendo olvidar que tú eres el dueño de todas las cosas, te pido que el día de hoy lo empieces a remover. Yo no soy el dueño incluso de mi propia vida, yo no soy el dueño de mi familia, tú eres el dueño y quiero ser un buen administrador. Perdóname por pensar que yo soy el que mando. Yo reconozco que el que manda aquí se llama Dios, mi creador. Perdóname por tomar el control. Perdóname por olvidarme como estos agricultores mal agradecidos que tú entregaste todo, tú hiciste todo, tú entregaste el paraíso y todavía se querían quedar con la herencia. No les bastó matar a los siervos, sino que incluso mataron a tu hijo. Y yo puedo criticarlos, pero hoy reconozco que yo he sido culpable como esos agricultores de matar a tus siervos, incluso traicionar a tu propio hijo. Que aún sabiendo lo correcto, aún que me has advertido, he tomado decisiones como Caín e incluso he matado verbalmente, emocionalmente a mis hermanos. Y yo sé que era incorrecto. Perdóname por creerme el dueño de la viña. Perdóname, no quiero ser una persona malagradecida, quiero agradecerte porque yo no tuviera el negocio, la familia, las oportunidades, la carrera que yo tengo si no fuera por ti. Han habido personas más educadas, capaces de tomar las posiciones que yo tengo en la empresa, pero reconozco que si no fuera por ti, que preparaste el camino, no tuviera lo que tengo. Yo reconozco que todo te lo debo a ti. Perdóname por a veces ser de esas personas que maltratan a tus profetas, a tus siervos, que vienen a decirme la verdad y yo los ignoro, los insulto. Yo hoy reconozco que lo que tengo, la viña, todo, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Ayúdame a cambiar mi enfoque, mi perspectiva, y que mi ego mengue más, que mi orgullo sea eliminado y que yo con humildad reconozca que todo te lo debo a ti. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es gracias a ti. No tuviera la oportunidad de la vida eterna si no fuera por ti. No tuviera mi familia si no fuera por ti. Señor, que yo no permita que Satanás llene mi vida de orgullo, de ego, que yo llegue a pensar que todo esto es gracias a mí. Hoy reconozco que esto es gracias a ti.
lo que tenemos, lo que disfrutamos, es gracias a ti. Perdóname porque querer tener el control de las cosas y pensar que la forma de avanzar es insultando, pegándole, matando a tus siervos. Señor, perdóname por tratar de avanzar de la forma incorrecta. Perdóname porque a veces, en vez de hacer lo correcto, yo soy culpable de matar a Abel. En vez de buscar matar el cordero, he matado a mi hermano. Y te pido que si hay una persona aquí que ha hecho eso, que el día de hoy busquen la reconciliación, busquen la paz, no solo contigo, sino también con sus hermanos. Que no adoptemos la actitud que tenía Caín de enojarse y hacerte esta pregunta de que ¿acaso él era el guardián de su hermano? Perdóname, porque ahorita reconozco que me estás dando esta oportunidad para buscar la reconciliación. Y yo no quiero ser como Caín, que en vez de aprovechar esa oportunidad, otro acto de misericordia, decidió enojarse y de hablarte de una forma que no es digna de un creador. Señor, te pido que al salir de este lugar todos salgamos con la misma mentalidad, que todo es gracias a ti. Señor, elimina nuestro orgullo, que nosotros nos demos cuenta que todo es gracias a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué no le damos? Hola, ¿sabías que puedes ayudarnos a que la palabra de Dios llegue a más personas desde tu celular? Solo busca nuestra página en Facebook, dale clic a los 3 puntos de arriba y selecciona la opción Invitar a tus amigos. Así de fácil. De esta forma nos ayudarás a expandir el Evangelio y a compartir las buenas nuevas de esperanza. Comparte, invita y sé parte de lo que Dios está haciendo. Dios te bendiga.